Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la exposición Superhéroes, lecturas de nuestra sociedad a través de la fantasía. Mi nombre es Cristian Fernández, soy el curador de la exposición. Y vamos a hacer un pequeño recorrido a través de las distintas secciones que conforman la sala. Bueno, en esta primera parte, la introducción a la sala, de alguna manera lo que tratamos de hacer es platicar el objetivo de esta exposición, ¿no? Esta exposición surge con la firme intención de combinar dos mundos, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, el consumo de medios masivos y la parte académica que desarrollamos dentro del instituto. Y para eso utilizamos precisamente la figura del superhéroe como un pretexto para hablar sobre diferentes temas, sobre diferentes tópicos que de alguna u otra manera abordamos en las investigaciones del Instituto de Investigaciones Culturales. Esta primera parte, que sirve como introducción, habla precisamente del cómic como medio de comunicación y también como una forma de expresión. En un principio, el cómic, y bueno, y a la fecha, sigue siendo considerado un medio de expresión juvenil. Podemos encontrar dos de los primeros personajes que podemos considerar como héroes o superhéroes. Uno de ellos es el fantasma y el otro es Mandrake el mago, quienes ya observaban características superiores al humano común. Por acá tenemos las primeras revistas de héroes en México y también tenemos algunas revistas, algunos artículos de otras partes del mundo, pero nos tratamos de concentrar en el idioma español, ¿no? Eso también es algo interesante. La exposición está conformada por más de 700 piezas, todas ellas, o la mayoría de ellas, prestadas o donadas por miembros de la comunidad de Baja California. Y lo interesante es que la mayoría de ellas son de personajes estadounidenses o son historietas anglosajonas o son, digamos, referentes a la cultura occidental norteamericana, ¿no? Tenemos pocos, pero tenemos algunas piezas que retratan esta situación. Tenemos el caso del Santo, que si bien igual no es un superhéroe per se, sí es un hombre con habilidades extraordinarias. Calimán es el mismo caso, no es un superhéroe tal cual, o el Comodín, pero son hombres con habilidades extraordinarias que de alguna manera las relacionamos mucho con la cultura mexicana, son nuestros héroes, ¿no? O nuestros superhéroes. Esta primera parte, insisto, se refiere más al cómic como medio, y después la siguiente parte de la introducción se refiere más bien al cómic como una alegoría. En el caso de la figura del superhéroe, justo con la llegada de los conflictos mundiales, la Segunda Guerra Mundial en particular, el superhéroe se convierte en un excelente vehículo de propaganda. Muestra de ello, bueno, son esta primera encarnación de la Liga de la Justicia, que en aquel tiempo se llamaba la Sociedad de América, que era una colección de superhéroes que combatían, entre otros villanos, combatían a los nazis, ¿no? Combatían a todos aquellos que eran enemigos del estilo de vida norteamericano, del estilo de vida occidental, ¿no? De este lado, seguimos con este mismo discurso que tiene que ver con el superhéroe o las historias de superhéroes como propaganda, pero en los años 50, 60 y 70. Durante esta época hay una transición interesante por varias razones. En un primer momento hay un desencanto del superhéroe como vehículo de propaganda, es decir, terminada la Guerra Mundial, entrada el proceso de Guerra Fría en Estados Unidos particularmente, pero que afectó a todo el mundo occidental, se empieza a cuestionar la figura del superhéroe y deja de ser entretenimiento sano para los jóvenes y para los niños. Se empieza a cuestionar cuál era el papel que tenían en la educación de los jóvenes y de los niños. En el siguiente apartado, que es El Caballero de la Venganza, que habla sobre Batman, habla un poco sobre esta dicotomía que tiene con Superman. Superman, también un elemento importante del personaje es que es un sujeto extranjero, es un extraño, es un extraterrestre de hecho, lo que lo hace también diferente al hombre común y corriente. Y a pesar de esto, a pesar de ser alguien extraño, alguien extranjero, decide proteger a los que no son igual que él. Batman representa todo lo contrario a Superman, porque Batman es un individuo común
De hecho, no es técnicamente un superhéroe, es un individuo común y corriente con ninguna habilidad extraordinaria naturalmente, sino que todas sus habilidades extraordinarias fueron logradas gracias a la disciplina y al ejercicio y a la preparación. Entonces, de alguna manera, Batman representa a este superhombre a través de la disciplina y digamos, la preparación, mientras que Superman es un superhombre por su condición de ser diferente nada más. La siguiente parte habla sobre la Mujer Maravilla, y así cerramos como esta trinidad de los superhéroes más importantes o más relevantes del género de superhéroes. En esta sección se habla acerca de una de las pocas, eso también es un elemento interesante, hay pocas superheroínas, sin duda la más importante es la Mujer Maravilla, pero a pesar de que surge al principio del género de superhéroes, siempre ha sido relegada a un segundo plano, siempre ha sido un accesorio o se ha visto como un accesorio a las historias o a los relatos de otros superhéroes como Superman o como Batman. Y esto de alguna manera también representa o es una lectura del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Por otro lado también es esta hipersexualidad de la mujer, o sea, la mujer cuando aparece en los medios masivos de comunicación, ya sea en el cómic, en el caso de la Mujer Maravilla o en otros formatos, siempre tiene que irradiar sexualidad, siempre tiene que ser belleza, siempre tiene que tener como todos estos ideales que de alguna manera vinculamos con la mujer. La siguiente parte habla sobre el Hombre Araña, titulado Con grandes poderes. Y bueno, algo que hay que indicar del Hombre Araña es que fue un personaje muy importante en los años 60, precisamente porque rompe con el estereotipo del superhéroe que se había creado en los últimos años. Spider-Man se vuelve muy popular precisamente porque retrata la realidad de los jóvenes de los años 60 y 70 y de alguna manera a través del tiempo, incluso en la última versión de Spider-Man, sigue de alguna manera retratando esta realidad juvenil. Entonces, el Hombre Araña de alguna manera representa toda esta problemática juvenil. Y también la otra cuestión que de hecho se resume de una manera excelente en esta frase de con grandes poderes llegan grandes responsabilidades. Spider-Man lo que es una alegoría de esta madurez social, o sea, cómo en algún momento tenemos que asumir estas responsabilidades del mundo adulto, que es el caso de Spider-Man, o sea, dejar de ser un joven para tener una casa, tener un trabajo, tener una familia y asumir como estas responsabilidades del mundo adulto. Otro de los personajes muy populares es el Capitán América, también de la compañía Marvel, quien solamente con ver su indumentaria ya podemos de alguna manera indicar a qué refiere o de qué se trata, ¿no? lo que él representa. Todo su discurso, y me refiero a lo que dice, cómo se viste y lo que hace, está muy relacionado con el clima político de Estados Unidos. Desde que surge el personaje del Capitán América, fue un excelente instrumento de propaganda, ya que servía para representar los ideales norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los primeros cómics del Capitán América, su enemigo era Adolfo Hitler, porque eran, digamos, como esta manera de representar todo lo que significaba el ejército estadounidense, ¿no? De hecho, era considerado como el super soldado, porque era un modelo aspiracional para los jóvenes que iban a ingresar al ejército y iban a combatir a Alemania particularmente, ¿no? Entonces, toda esta analogía la vemos en las historias del Capitán América, donde básicamente lo que él cuestiona es precisamente este papel que el gobierno tiene en la invasión de la privacidad, en romper algunos de los preceptos de los derechos humanos en pos o en vía de proteger a la nación, ¿no? Y bueno, de alguna manera su muerte representa como este desencanto con la política norteamericana. Por acá tenemos la parte de los hombres X, los X-Men, quienes también desde que fueron creados como una alegoría a los movimientos sociales y civiles de los años 60. De hecho, su creador, Stan Lee, así lo expuso. Los hombres X lo que buscaban hacer era mostrar a través de historias fantásticas, son mutantes, lógicamente es fantasía, pero lo que trataban de mostrar en sus historias es cómo era el clima de esa época en términos de la diferencia y la distinción racial. Los hombres X de alguna forma lo que hacen es que representan
esta lucha constante del pueblo negro, del pueblo de color, o de la comunidad negra o la comunidad de color en Estados Unidos, por hacer valer sus derechos, ¿no? Todo este discurso que se plasma en las historias y en los relatos de los hombres X acerca de la diferencia, acerca de la integración, son básicamente analogías al discurso de la integración y de la segregación racial de los años 60, ¿no? En este apartado de la exposición está dedicado a unos personajes, una serie de personajes, a una historieta en particular llamada Watchmen o Los Vigilantes, que además de que es considerada una de las mejores historietas en el mundo, no solo por por la historia en sí, sino también por la manera en que fue creada, el dibujo, digamos que de alguna forma rompió con los paradigmas de la época en términos de producción de una historieta, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Pero además de eso, lo que hay que resaltar de esta historieta es el trasfondo que tiene en términos de la figura del superhéroe. Utilizando héroes poco populares, digamos, plantea una realidad alternativa en la cual el héroe es real, o sea, el héroe realmente está entre nosotros, no es una cuestión de la fantasía. Estos sujetos enmascarados, estos vigilantes, existen y de alguna manera se relacionan con las instituciones como la policía, como el gobierno, y bueno, de alguna forma todo el discurso que encontramos en la historieta es una reflexión en torno a esta idea de los vigilantes y del poder, ¿no? Aquí podemos ver el otro elemento fundamental al hablar de superhéroes. Si hablamos de superhéroes, tenemos que hablar forzosamente de supervillanos. Es decir, para que una historia tenga coherencia, pues siempre tiene que haber este yin y este yang, ¿no? Este elemento que de alguna manera complementa a nuestro superhéroe. Nuestro superhéroe no sería tan bueno si no tuviéramos algo contra qué compararlo, esa bondad, ¿no? Y es un poco como reflexionar acerca de esta idea del bien y del mal, que aunque en muchas de las historias siempre se nos presenta como dicotómica, o sea, o eres bueno o eres malo, también la reflexión es en torno de que, bueno, las condiciones son las que nos hacen actuar bien o mal, o lo que nosotros pensamos que es lo correcto, pues en realidad otros pueden pensar que es lo incorrecto, ¿no? Este apartado, aunque no hace referencia a un superhéroe en particular, hace referencia a un elemento del género de superhéroes que todos identificamos, que es la máscara, el uso de la máscara, y también lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Por lo general un superhéroe siempre tiene una doble identidad. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, para proteger a su familia, para protegerse a sí mismo, porque en la sociedad en la que está sus acciones pueden ser recriminadas y entonces decide ocultar su identidad y por eso utiliza la máscara. Es también una alegoría para nuestra sociedad o la sociedad contemporánea. Nosotros, sin literalmente utilizar un antifaz o una máscara, hacemos uso de diferentes máscaras a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro día incluso. Muchas veces, frente a cierto grupo de personas, nos presentamos y nos representamos de alguna manera. Y bueno, toda esta reflexión se vincula mucho con los temas, como decíamos, que trabajamos en el instituto, ¿no? La identidad como es un elemento que conforma al ser humano y que de alguna manera nos da pauta para analizar otros temas como los que ya vimos, ¿no? Como el papel de la mujer, como el concepto de justicia, como el concepto de poder, como la violencia, etcétera, ¿no? El último apartado de la exposición lo titulamos Reinterpretaciones y apropiaciones, porque primero que nada el título hace referencia precisamente a esta cualidad que tiene los productos que circulan por los medios masivos de comunicación. Una vez que un producto circula por un medio masivo, en este caso puede ser la figura del superhéroe, el personaje, la gente lo interpreta y se apropia de él y hace reinterpretaciones de él. Y entonces surgen cosas muy interesantes. Y por otro lado, como comentábamos también, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando el superhéroe trasciende la ficción y se convierte en algo real? Tenemos dos casos en particular. Uno es el Capitán Mengano, que es un ex policía
que decide disfrazarse y convertirse en un símbolo en contra de la inseguridad en Argentina, ¿no? En un pequeño poblado de Lanús, o en el caso de otro grupo o colectivo de individuos que disfrazados salen en la calle a patrullar también en Estados Unidos como una manera de ayudar a combatir la delincuencia. A fin de cuentas, la intención general o el objetivo general de la exposición es reflexionar acerca de estos mitos modernos que representan estos superhéroes o esta figura del superhéroe y sus relatos, ¿no? Como ahora tenemos estas diferentes historias que, más que hablarnos acerca del personaje, más que hablarnos acerca del superhéroe, de alguna manera lo que hacen es que nos hablan de nosotros, nos hablan de la sociedad, ¿no? Son una excelente cápsula del tiempo para ver cómo es que pensaban nuestros antepasados, cómo es que pensaba la gente de los años 50, 60 y 70, y seguramente será una excelente cápsula del tiempo también para el futuro, para que vean cómo era nuestra sociedad actualmente, ¿no? Cómo eran los cambios que estábamos viviendo en los albores de un nuevo siglo, y todo eso seguramente será un excelente insumo para los investigadores en un futuro. Y pues nada más agradecerles su atención y espero que haya sido de su agrado.